Amigos, como lo anunciamos, Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, está con nosotros. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches. Cansada, no la hago llegar con la justa estos horarios. Cansada. Cansada. Cansada también, digamos, de toda esta coyuntura. Le pregunto directamente por lo que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sin que se lo hayan preguntado, dijo que si es que le censuran a Vizcarra, él va por el voto de confianza. Yo creo que son, una vez más, desafortunadas las declaraciones del presidente. Las voces de una censura han nacido paradójicamente dentro de la bancada de gobierno, no en Fuerza Popular. Nosotros incluso son, creo que 4 los congresistas que han firmado la moción de mi bancada, no más. Y nosotros, en todo caso, recién la procedencia de la interpelación la vamos a evaluar el día martes. No hemos tenido reunión de bancada, así que yo creo que es prematuro hablar de una censura o de una cuestión de confianza. Yo creo que más bien el presidente tiene que poner orden en su bancada y decirlo. Yo he visto al congresista Bruce decir que el hecho de que se vaya Vizcarra no se acaba el mundo, o al mismo Cheput, incluso Heresi. Sí, Heresi dijo que es imposible. Claro, entonces yo creo que las voces que él está escuchando, creo que de repente la cuestión de confianza se la está planteando su propia bancada. Nosotros no nos damos por aludidos y nosotros vamos a aprovechar si se aprueba la interpelación, para preguntarle al ministro Vizcarra los cuestionamientos que han salido, respecto a los cuales él tendrá que absolver las dudas. Finalmente la interpelación es un proceso democrático, sí, que tiene tamices de interrogatorio, porque se pregunta, el ministro contesta, y hay toda una dinámica, y al final se decide si es que el ministro ha satisfecho las expectativas del Congreso, y finalmente esto será un episodio más. Correcto. Pero yo creo que el presidente no abona al tema de mantener este nivel de gobernanza entre el Congreso y el Ejecutivo con estas declaraciones. Me llamó la atención una cosa, porque recuerdo haber leído, o yo conversando con el congresista Galarreta, me dijo que efectivamente recién a fines de esta semana en la que estamos, o quizá la próxima, se iba a dar la reunión de bancada. Entonces, quiere decir que esas 4 firmas no es un tema de bancada, es la decisión, digamos, independiente, personal de cada uno de esos congresistas. Sí, esta es una solicitud que la ha iniciado Vitocho, correcto, y Johnny Lescano, y ha habido 4 congresistas de la bancada que a título personal la han suscrito. La decisión, y todo el mundo sabe que nosotros tomamos una decisión en bloque, como un partido político de verdad, la vamos a tener el martes en nuestra reunión de bancada. Nosotros, esto no significa que un congresista de nuestra bancada haya firmado la solicitud de interpelación, no significa lo que queda claro es que por lo menos esos que han firmado sí están a favor de la interpelación. ¿Sí? ¿Cuál es la posición de Úrsula Letona frente a ese tema? ¿Va la interpelación? ¿Sería bueno escuchar a Vizcarra en el Congreso? Yo creo que hay que escuchar al ministro Vizcarra. Vía la interpelación, no que él se acerque a hablar, sino vía la interpelación. Lo que pasa es que ya presentaron la solicitud. Hay que analizar el pliego interrogatorio, no he podido mirarlo todavía. Sé que es bastante extenso, sé que tiene cerca de 95 preguntas, y en función de eso podemos determinar y tomar una decisión. Yo creo que finalmente, Cristian, el tema chinchero, y digo chinchero porque he escuchado a miles de congresistas hablar de chincheros, que es de Apurímac, al parecer no tienen, o sea, hay muchos que no tienen ni siquiera el mínimo de conocimiento de lo que se está cuestionando. Entonces creo que antes de la interpelación hay que leer, y sobre todo hay que estar al tanto de qué se pretende con esta interpelación. Están hablando de algunos congresistas que no están informados del tema. Sí, en general. Yo he escuchado algunas cosas que me parecen extrañas a nivel de congresistas que coincide con Juan Cheput, entonces, que hay muchas preguntas que incluso son contradictorias, que se repiten dentro de lo que se ha... No he visto el pliego, pero sí he escuchado a algunos congresistas, por ejemplo, hablar de que el financiamiento es un financiamiento que tendría que partir del consorcio, que es falso, es un financiamiento que pide el Estado peruano como titular del derecho y no lo pide la empresa. Entonces, son criterios mínimos que al parecer todavía falta empaparse. Yo sí quisiera que si se produce la interpelación todos podamos estar mínimamente informados para dar el paso de unas preguntas alturadas, unas preguntas con sustento y unas preguntas que nos permitan demostrarle al país si es que esta adenda
es la mejor alternativa a un contrato mal hecho, corrupto, qué acciones se tomaron contra esos funcionarios presuntamente corruptos que firmaron este contrato indebidamente, y también cuáles son las medidas que se están tomando a futuro para que eso no vuelva a suceder. Eso, porque hasta ahora nadie ha hablado de eso. Es que finalmente, Cristian, cuando uno entra en política, tiene que tener una meta, y es trascender. Es que estas cosas que suceden en el Perú, que son malas, que generan desigualdades, que generan que los niveles de pobreza se eleven, no vuelvan a suceder. Entonces estamos hablando de un contrato hace 3 años mal hecho, y respecto del cual no hay una propuesta en el marco de facultades delegadas que modifique la ley de contrataciones para impedir estas adendas defectuosas, o en el peor de los casos, cuáles son los agravantes en materia penal para funcionarios como los que habrían firmado este contrato, intencionalmente. Entonces yo sí veo que nos estamos quedando en la coyuntura, de repente el día a día nos está comiendo. Ok, congresista, eso que usted acaba de mencionar al final, es decir, ¿qué hacer para que no se vuelva a repetir un caso como el de Chinchero? ¿No podría venir también directamente del Congreso y no del Ejecutivo? Nosotros estamos trabajando una reforma seria. El día de ayer hemos aprobado este proyecto de ley. Miki Torres y yo presentamos uno de estos proyectos que finalmente fueron acumulados para la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero hay 2 sustentos, Cristian. El primero es es cómo penalizamos, pero hay uno que es mucho más importante, que es el tema de prevención de los actos de corrupción. La OCDE nos ha emitido un informe de integridad con varias recomendaciones referidas a este tema. Y el punto focal de este tema es el Sistema Nacional de Control. Y nos hemos dado cuenta, nos ha tenido que venir a decir un tercero, que el Sistema Nacional de Control está mal, y desde el Congreso estamos activando, va a haber un pleno anticorrupción donde vamos a analizar 3 informes, el de OCDE, el del Banco Mundial y el de la CAF, referido a qué acciones podemos tomar en el Sistema Nacional de Control, qué candados podemos meter para prevenir los actos de corrupción y detectarlos, porque también, por ejemplo, y no quiero decir que sea así, no quiero adelantar opinión, pero si la Contraloría, al hacer la evaluación la primera evaluación que hizo de la adenda de Chinchero. Cuando el gobierno anterior. Claro. Ok, 2014. Hubiera dicho, oye, acá este contrato está mal. Esta propuesta de adenda, porque viene ya hace varios meses, casi un año la solicitud, esta adenda sería peor. Y fulano, mengano y sutano son los que están haciendo mal. Hay que hacer B, pero la Contraloría de cierta manera también tiene candado. Su opinión no es vinculante, no es para qué me la pides. Correcto. Segundo, dale más poder. Y además, los hechos de hoy demuestran justamente ese tipo de limitaciones de Contraloría. Pasó en la Interoceánica con todo este tema, visto cómo se desmontaron con Monroy, con ese informe. Hoy día en las redes hay un comparativo entre la Interoceánica y Chinchero, y es lo mismo. Por eso es una Entonces ahí nuestro sistema de control está fallando, es muy débil, y a mí me asombra porque el Contralor ha sido vicecontralor de Fuad Curi y estaba al tanto del tema. Entonces esperar. Pero quizá lo callaron, porque a lo veo más activo. O sea, si cuando se firme ese contrato con este tema de que no había límite para el cierre financiero y no había una tasa de interés y qué sé yo, si hubiesen salido en conferencia de prensa a advertir, otro quizá hubiese tasa de interés y qué sé yo, si hubiesen salido en conferencia de prensa a advertir, otro quizá hubiese sido la historia y no se hubiese firmado ese mal contrato en su momento. Pero nuevamente, Cristian, a mí me queda la sensación de que estamos perdidos en esta maraña de acusaciones. Y no hay un norte, no hay un fondo. Correcto. Y el fondo es una verdadera reforma del Sistema Nacional de Control. Es que hacemos con el control previo de procedimiento, el control previo de legalidad, y no un control de cumplimiento, que hemos visto es cumplo pero miento, y que finalmente no nos lleva a estos casos tan dramáticos y tan grotescamente sucios, ¿no? O sea, vimos cómo es posible que nadie haya hecho nada. Entonces ahí es donde, claro, nosotros hacemos una mea culpa desde el Congreso de que haya tenido que venir este informe OCDE, el informe del Banco Mundial, a decirnos, ojo, focus, concéntrate, tu problema está aquí, tu problema está en la prevención de la corrupción, en la detección y cómo empoderas al Sistema Nacional. Congresista, eso de cara justamente al futuro, bueno, pero el futuro casi en presente, pero
La posición frente a Chinchero, ¿cuál es hoy por hoy la posición de Fuerza Popular? ¿Debe ir? ¿Es un pedido? Porque claro, en un momento el gobierno se agarró de un cuestionamiento, una crítica o una advertencia de parte del Congreso de la República. ¿Tiene una posición? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿qué como Fuerza Popular? No cuestiona, critica, pero tampoco no ha dicho ni sí ni no, porque claro, también tiene un costo político electoral porque la población de Cusco quiere sacar este proyecto sí o sí. Mira, Cristian, yo creo que eso hay que verlo con matices. Nosotros viajamos al Cusco, ni bien el ministro Vizcarra decidió retroceder cuando el Congreso, incluido el congresista Gino Costa, de su bancada, exhorta al Poder Ejecutivo a revisar o a esperar para suscribir la adenda. O sea, no solamente fue Fuerza Popular, fue una decisión de la Comisión Lavallato, una comisión multisectorial donde un representante del gobierno exhorta al gobierno para que se demore un poquito en firmar la adenda. Cuando pasó esto, porque el ministro Vizcarra, ahora queda claro que debió hacerlo. Claro, en forma errada el ministro nos pretende tirar la pelota, como se dice criollamente. Nosotros viajamos al Cusco, fuimos 4 representantes de Fuerza Popular el mismo día y llegamos y tuvimos una serie de reuniones con el presidente regional, con alcaldes, con pobladores en la calle, en el mercado, y la gente del Cusco, esto es un anhelo de hace 40 años. Entonces nuestra posición es que el aeropuerto de Chinchero, y lo hemos dicho en el plan de gobierno, el aeropuerto de Chinchero es una obra estratégica. Tiene que ir. Tiene que construir. Entonces, digamos, la parte técnica de que no es la zona adecuada, de que no podrían volar ahí, eso también Fuerza Popular lo ha superado. Nosotros confiamos, este es un tema que se ha venido analizando hace muchos años, desde el punto de vista técnico, que el tema estaría superado. Entonces queda el tema de esta adenda en particular y del vínculo que habría con Conturhuasi, la famosa fotografía de correo. Creo que queda, al margen de un tema anecdótico, una fotografía no nos vincula con una persona, ni mucho menos nos hace cómplices de algo. Yo he sido víctima hace poco de un tema muy parecido. En la interpelación del ministro Saavedra me sacaron una foto con una persona con la que había trabajado hace años y de verdad yo creo que esas prácticas no nos hacen bien. Pero bueno, en el supuesto que hubiera un tema de corrupción, yo creo que lo que toca es analizar finalmente... Quizás no corrupción, favoritismo, clientelismo, claro, dale, que yo me banco contigo, tranquila, yo te ayudo, vamos con esto. Claro, pero finalmente lo que corresponde aquí es ver cuál es el mejor mecanismo para ejecutar esa obra. Si vamos a ir por una adenda al contrato, tiene que haber pues los paganos de un contrato mal firmado, que es un requisito sine qua non. Tiene que haber quien si me vas a decir que esto es pésimo, tiene que haber un responsable. Tiene que haber un responsable. Segundo, tienes que demostrarme que esa adenda garantiza que la obra se realice en el menor plazo y al mejor precio. Y asume tú la responsabilidad de que si esto no se da. Y además porque han sido elegidos gobiernos, o sea, tienen que tomar la decisión de gobierno. Ahí el liderazgo del presidente es donde tiene que ejercerse. Y tercero, en el caso de que muchas voces han hablado de ir por una obra pública, si el gobierno, dentro de los actos de gobierno que puede tomar, dice no puedo ir por obra pública porque esto implica una nueva licitación, nuevos plazos, ir a la CIADI por el contrato, entonces tiene que explicarlo. O sea, la gente no conoce, la gente, y yo los he escuchado en Cusco decir, socializar el proyecto, hablar con la gente, explicar. Bueno, pero entonces lo que le queda claro... La pizarra del presidente Kuczynski no ha funcionado. El presidente tiene que ejercer actos de Pero, congresista, usted tiene experiencia en este tema también de contratos públicos, de obra pública. Es decir, ¿es verdad que se estaban ahorrando 590 millones de dólares? O en verdad, claro, eso puede decir, claro, en base a lo que planteó Conturhuasi, obviamente que te estás ahorrando, pero nunca nadie nos dijo que estaba escrito qué es el costo y que nos ahorramos 500... Eso es una falacia. Lo que acá está claro es que en base a la propuesta de cierre financiero que está escrita, el gobierno está asumiendo que había un ahorro, pero el gobierno no nos ha demostrado que efectivamente ese era el ahorro. Creo que aquí es donde ellos tienen que pesar y sopesar
a sus electores y los intereses de los peruanos. Esa es una propuesta de parte. Pero entonces ustedes creen que finalmente el tema técnico está superado, como usted me dice, pero sí debería esto tomarse con más calma. Además, no es un buen momento político teniendo en cuenta la repetición de lo de Irsa Sur que usted me comentaba, el tema de con una mano el tema contra la corrupción, pero por otra esta rapidez que, claro, nadie habla de corrupción, pero quizás sí de amiguismo, de lobbies, de presión y de un presidente que justamente por estar en ese tema del lobby saca el proyecto adelante y es más, pone la cabeza de Vizcarra en riesgo. No, a mí me preocupa muchísimo que el presidente esté poniendo en riesgo la gobernabilidad del país al no aclarar su vinculación, por ejemplo, en el tema de la IRSA, y hoy que prácticamente se repiten los supuestos de la IRSA, está sometiendo nuevamente al balotaje a un ministro cuando en realidad la responsabilidad la tiene él. El presidente tiene que decirnos a todos los peruanos por qué esto es lo más importante y al final él ha sido el que ha tomado la decisión de incluir este proyecto como prioritario en su plan de gobierno. Nosotros lo hicimos. En Fuerza Popular lo hicimos. Por supuesto no habíamos analizado este contrato fraudulento o sucio, pero en realidad son temas y son decisiones de gobierno que tienen que ser sustentadas, pero sobre todo en esta coyuntura de corrupción, donde incluso se ha especulado, la señora Elian Karp ha insinuado que el presidente estaría involucrado, es donde más transparentes tenemos que ser. Correcto, más tranquilos, porque escuché a una Cecilia Chacón en una entrevista conmigo que estaba eufórica por el tema de las investigaciones, tanto que decía que el Ejecutivo estaba detrás en contubernio con el Ministerio Público. Quiero conocer su posición al respecto. Yo lo he señalado. Yo creo que es imposible acusar al Ejecutivo en estos casos del Ministerio Público porque no tenemos pruebas. Sería caer en el mismo. A mí, y yo lo he dicho, me extraña muchísimo que el Ministerio Público haya ido al Congreso a pedir que en el caso Lavallato el principio de reserva de las investigaciones se sostenga. O sea, que usted cree que puede hacer una respuesta del propio Ministerio Público como para decirle al Congreso, quieto ahí. Yo creo que hay gente infiltrada en algunos sectores en el Ministerio Público, por ejemplo, que tienen interés en distraer a Fuerza Popular. Entonces, como el fiscal de la Nación solicitó en el Congreso que se mantenga la reserva, que yo he apoyado, Cristian, públicamente he dicho que el principio de reserva de las investigaciones fiscales es un principio primordial para sostener las investigaciones. Pero no es un fin en sí mismo, pero es un medio para algo. Perfecto, pero es una característica del proceso de investigación necesaria. Pero en el caso, lo asombroso, lo raro, lo curioso y lo que genera este tipo de posiciones también, como la de Cecilia Chacón, que se ha sentido en algún momento perseguida, es que en los casos que involucran a la familia de Keiko Fujimori, a sus hermanos o incluso a ella, el principio de reserva no existe. Porque se filtra. Claro. Pero ese del Limasa, es el más, o sea, ese se tiene que investigar. Ahí hay un ruleteo, un aumento de capital. Pero entonces ahí están de acuerdo. Nosotros lo hemos dicho. Con esta termino entonces, porque ayer sacó Latina, o anteayer creo, los audios que según ellos prueban una cercanía entre Ramírez y el piloto Vázquez. Y ese audio sigue pendiente. Pero, digamos, ustedes negaron esa cercanía, Joaquín Ramírez, yo no lo recuerdo. Yo no he negado nada. O sea, Joaquín Ramírez ya había dicho que tenía y que había conversado con este piloto. Joaquín Ramírez en su momento señaló que lo conocía, que había tenido una conversación y que nunca había manifestado que en algún momento Keiko le haya entregado dinero. Entonces, ese audio famoso de los supuestos 15 millones... Pero ustedes negaron que Joaquín Ramírez negó que había conversado, que conocía al piloto Vázquez. Nunca. Yo he escuchado claramente a Joaquín Ramírez decir que lo conoce y que tenía una relación con él. No es su amigo y de los audios tampoco se desprende que sean íntimos, pero al final, Cristian, Joaquín Ramírez tiene una investigación en el Ministerio Público y tiene... Mucho, bueno, pero finalmente, Cristian, o sea, eso no tiene nada que ver con Keiko Fujimori, ni mucho menos con pretenderle involucrar en una investigación. Keiko ha sido investigada 20 años y nunca se ha demostrado que tenga un sol. Alan 40. No, pero por eso, pero nunca hemos recurrido a la no dice mucho, ¿no? Nunca hemos recurrido a la prescripción, ni mucho menos. Yo sé que hay gente que le molesta que no estemos involucrados en Lavallato. No lo vamos a estar, pero vamos a ir hasta el último para que se determine responsabilidad. Úrsula Letona, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Vamos a estar con él, el congresista Jaime Delgado, para hablar de ese tema de las AFPs y Graña y Montero. ¿Cómo así? 30%, ¿no? De las acciones de Graña y Montero están en manos de las AFPs. Regresamos.